Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando para Autocasión el Dacia Duster. Y diréis, a ver Rubén, tu compañero Marcos ya ha probado el Dacia Duster hace no demasiado, además ya la nueva generación del Duster, así que ¿para qué os repetís? Bueno, pues muy sencillo. En aquella ocasión mi compañero Marcos probó el Dacia Duster 1.5 DCi de 110 caballos, la versión diésel, y hoy yo estoy probando el Dacia Duster 1.0 TCE GLP, ¿de acuerdo? Con gas. Así que me voy a centrar sobre todo en las diferencias que hay en cuanto al gas, cuáles son sus inconvenientes, y quedaos hasta el final porque aunque todos son ventajas a priori, hay una mala noticia que os tengo que dar. Bueno, solemos describir los coches estéticamente, primero por lo que vemos, pero como os decía antes, este coche ya lo hemos probado básicamente en la prueba que hizo Marcos del 1.5 DCi, que os invito a que la veáis para que veáis su análisis. No voy a añadir nada nuevo con respecto a lo que él comenta, lo que sí que me voy a centrar es en el tema del GLP. Este coche es el acabado Prestige, esta versión, y el precio ronda los 16.300 euros aproximadamente, ¿de acuerdo? Cuesta prácticamente lo mismo que la versión de 90 caballos, aquí tendríamos 90 caballos gasolina, 100 caballos GLP y después otra versión superior de 130 caballos exclusivamente de gasolina. La de GLP además se gana la etiqueta Eco y, como digo, por las diferencias de precio que hay, claramente esta versión es la que más nos interesa porque vamos a ahorrar en torno a un 35% aproximadamente en el uso diario. ¿Por qué? Bueno, pues porque el combustible cuesta exactamente la mitad. Pero aquí es donde está el truco que después os comentaré, que hay malas noticias al respecto. Bueno, bajo el capó del Dacia Duster de GLP básicamente lo que tenemos es el motor 1.0 de Renault de gasolina, al que se le añade una instalación de gas con sus propios inyectores, que los tenéis aquí. Por lo demás es el mismo motor. En esta configuración rinde 100 caballos, hay una versión de 90 y hay una versión de 130. Las diferencias de precio, bueno, pues curiosamente cuesta más o menos lo mismo este GLP de 100 caballos que el de gasolina de 90 caballos. ¿Por qué? Bueno, pues por el tema de las emisiones. Este coche tiene etiqueta Eco, las emisiones son algo más reducidas, con lo cual a nivel impuestos pues iguala bastante la cosa. Con lo cual ya tenemos un motivo para que sea interesante el GLP, y es que la diferencia de precio es ridícula. Es un motor turbo, como digo, 100 caballos, y la instalación de GLP no debemos tener ninguna desconfianza sobre ella, porque es un sistema que existe desde hace muchísimos años, está súper probado, y la verdad es que el único inconveniente es la boquilla para rellenar el depósito. Bueno, muchos preguntáis dónde está el truco para que Dacia pueda ofrecer vehículos muy baratos, y el truco es muy sencillo. Por un lado, no se complican la vida, soluciones sencillas a problemas que tampoco son demasiado complicados, y aquí tenemos uno, por ejemplo. Este cable de aquí es para regular la altura de los faros. Normalmente los coches tienen un motorcito eléctrico con un mando, una centralita, cables, relés, fusibles, etc. Aquí simplemente con un cable como el del freno de una bicicleta regulamos la altura del faro. Bueno, os decía que a nivel usuario, tal vez el mayor engorro que tienen los coches de GLP es el repostaje del combustible. Tenemos esta boquilla que tenemos que introducir aquí. Por motivos de seguridad no me dejan grabar en la gasolinera el proceso de repostaje con un equipo electrónico, algo lógico, así que simplemente con esta boquilla la metemos aquí. Apretamos esto un poco, no es necesario apretarlo demasiado, ¿de acuerdo? Y una vez que ya lo tenemos apretado, simplemente conectamos aquí la manguera del surtidor de gas, apretamos el botón para llenar y esperamos a que se llene. El otro inconveniente de las versiones de GLP es que donde iría la rueda de repuesto lo que tenemos es el depósito de gas. Esa especie de donut que veis ahí es el depósito de gas. La otra diferencia entre las versiones de gasolina exclusivamente y estas bifuel de gasolina y GLP las tenemos aquí en este mando junto a la ruleta que regula los retrovisores. Aquí, pulsando en el centro, apagamos el gas y el coche empezaría a funcionar exclusivamente con gasolina, o si lo pulsamos nos activaría el sistema de gas, ¿de acuerdo? Y estos LEDs nos indican el nivel. Y aquí tengo que llamaros la atención sobre un detalle con respecto al nivel del gas. Hay un detalle que quiero que veáis sobre el tema de la autonomía del GLP y sobre todo con respecto al aforador, y es cómo funcionan los gases, el GLP concretamente dentro de un depósito. El GLP son las siglas de gas licuado del petróleo, quiere decir que es un gas que se encuentra en estado líquido en ese depósito que os enseñé antes, y para estar en estado líquido lo que hacen es presurizarlo, someterlo a presión, aproximadamente unos 3-4 bares de presión, para que esté líquido. Pero ese depósito no se llena por completo, hay una parte que está líquida y otra parte en la que lo que tenemos es gas. Y ese gas es precisamente el que se encarga de mantener la presión constante para que el resto del gas esté licuado, ¿de acuerdo? A medida que nosotros vamos gastando
el líquido que queda en el depósito y aumenta el volumen donde se puede expandir el gas, hay más gas líquido que se va a transformar en gas para mantener esa presión constante. ¿Por qué señalo esto? Bueno, pues porque el primer LED del nivel del depósito de gas va a durarnos muchísimo, en torno a 130 kilómetros, ¿de acuerdo? Sin embargo, a medida que se va gastando el depósito y queda más volumen para que se expanda el gas y ese líquido se va a transformar en gas, va a bajar mucho más rápido el nivel de gas que nosotros vamos a tener en el depósito. Es un depósito de 40 litros, de los cuales vamos a aprovechar 30 y pico litros aproximadamente, 32, 34 litros. Esos otros 6 litros de volumen del depósito quedan destinados precisamente para esa cámara de gas, que es la que va a mantener esa presión constante. Y esto es así, porque si no se dejase ese espacio para que se expanda el gas y haya una parte de gas y otra parte licuada, lo que tendríamos es un accidente como el que hubo en los alfaques. En aquel caso no era GLP, era polipropileno, un gas muchísimo más inflamable y explosivo, pero aquella cisterna precisamente explotó por eso, porque la llenaron tanto que apenas tenía volumen donde expandirse el gas que se generaba, y esa presión excesiva hizo que aquello reventase, con lo cual estos depósitos pues se dejan un volumen para que se expanda el gas y mantener esa presión constante sin que haya problemas. Pero eso también nos va a afectar después, como os decía, a la autonomía. Es decir, no os fiéis de que os queden todavía 2 rayitas para hacer un montón de kilómetros, porque esas 2 rayitas últimas del depósito de GLP se van a gastar muy rápidamente. Bueno, ¿y de cuánto es esa autonomía? Bien, pues para que os hagáis una idea, he podido recorrer 384 kilómetros con el depósito de GLP que me han dado para después llenarlo 36 litros, ¿de acuerdo? He gastado 36 litros en recorrer 380 kilómetros. Siempre a los máximos legales, es el estándar que utilizo para poder comparar los consumos entre un coche y otro. Y estos 36,4 litros, después os enseño un detalle de la factura, lógicamente con mis datos personales encriptados. Lo que vamos a tener es que me ha costado 24,47 euros, ¿de acuerdo? Recorrer casi 400 kilómetros me ha costado solamente 24 euros. Esto no está al alcance ni siquiera de los diésel. Estamos hablando de un coste por kilómetro pues superior al de un eléctrico, pero bueno, mucho más bajo que el de un diésel y mucho más bajo que el de un coche de gasolina. Bueno, pues si os parece bien, nos ponemos en marcha, así que encendemos el motor, pisamos el embrague y apretamos la tecla. En el cinturón, por supuesto, abrochado y ceñido. Y os cuento las diferencias que hay entre el GLP y la gasolina. Y bueno, mucha gente tiene miedo de que el coche pierda muchas prestaciones al utilizar el GLP, y la verdad es que no hay una merma significativa en cuanto a prestaciones, ¿de acuerdo? Sí que se eleva algo el consumo, aunque bueno, aquí el consumo lo que más nos va a penalizar, más que el uso del GLP, es que la caja de cambios es de solo 5 velocidades, con lo cual pues en autopista a 120 km por hora el coche va a ir por encima de las 3.000 revoluciones por minuto, ¿de acuerdo? Esto va a hacer que los consumos sean un poquito más altos de lo deseable, más por el desarrollo que por el uso del GLP. Como os contaba antes, pues bueno, he recorrido 380 kilómetros con 36 litros de GLP, con lo cual pues te viene un consumo en torno a los 10 litros aproximadamente, 9 con algo litros de GLP, insisto, a los máximos legales, 120 en autopista, 90 en carretera y con una conducción absolutamente normal, ¿vale? No me he esmerado en hacer una conducción eficiente ni nada, la conducción que haría un conductor normal. Esto significa que el consumo pues es en torno a un 15% más alto que con la gasolina. Pero ¿qué pasa? Que es que el combustible nos cuesta exactamente la mitad el litro de GLP que el litro de gasolina. Ahí es donde vamos a tener ese ahorro del 30%. Como digo, en cuanto a las prestaciones, pues bueno, no hay una merma significativa. Realmente cuando activamos el GLP o la gasolina, lo que vamos a notar es como cuando conectamos el compresor, se conecta el compresor del aire acondicionado. Hay una pequeña merma, pero vamos, es insignificante. Lo que sí que os quiero llamar la atención sobre un aspecto importante es que los coches de GLP no podemos dejarlos que se vacíe el depósito de gasolina. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque los coches de GLP siempre arrancan con gasolina, ¿vale? De forma que siempre tenemos que tener gasolina en el depósito para que el coche arranque de forma eficiente. Aparte de eso, los coches de GLP a veces funcionan en gasolina. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando piso el acelerador a fondo para obtener las máximas prestaciones, y también me va a funcionar en gasolina en determinadas situaciones que la centralita
considera que es oportuno inyectar gasolina para refrigerar las válvulas, ¿de acuerdo? Para lubricar y refrigerar las válvulas. De manera que si no tenemos gasolina en el depósito de gasolina, el coche no va a funcionar correctamente y además podemos averiarlo. Así que nunca dejéis que se vacíe el depósito de gasolina en los coches bifuel. También indico esto porque, bueno, hay que tener en consideración que el coche algo de gasolina nos va a gastar. Por eso os digo que para que os hagáis los cálculos y guardaos bastante margen, lo que vamos a ahorrar con un coche de GLP está en el entorno del 30% y no del 50% de diferencia que hay en el precio del litro de combustible, ¿de acuerdo? Pero un 30% de ahorro sí que va a haber, incluso probablemente algo más. Podemos llegar a conseguir ahorros de hasta el 40%, pero, como digo, considero que es más importante hacer los cálculos, perdón, siempre en el peor de los casos y luego llevarnos sorpresas agradables a final de mes que no hacerlo al contrario, ¿de acuerdo? Las prestaciones, como digo, a mí me parecen más que honestas. El coche tiene un buen par, ya sé que esto suena fatal, pero empuja bien, con lo cual pues se mueve con soltura. 100 caballos nos dan más que de sobra para realizar adelantamientos con seguridad, para movernos con holgura en el día a día. Tiene una zona muy buena, en torno a las 2.500, 3.500 revoluciones por minuto. No es un motor que interese estirarlo más allá de las 4.500. La verdad es que se comporta un poquito como un diésel. Es un turbo que está pensado, pues eso, para ofrecer muchísimo par en la zona intermedia, que es normalmente la que más utilizamos normalmente, ¿de acuerdo? El coche, como digo, conducirlo es tan sencillo como conducir un coche de gasolina. No hay que preocuparse absolutamente de nada. Si se nos agota el gas, no tenemos ningún problema porque podemos seguir funcionando con gasolina. Lógicamente, no tiene mucho sentido porque si hemos comprado este coche de GLP es para ahorrar, con lo cual me va a interesar circular con él el máximo tiempo posible, el mayor número de kilómetros posible en GLP. Pero bueno, podemos terminar el viaje, incluso podemos plantearnos un viaje sin tener que parar a repostar por el motivo que sea, pues de más de 1.000 kilómetros, ¿de acuerdo? Porque si sumamos el depósito de gasolina y el de GLP, pues nos da en torno a esos 1.000 kilómetros más o menos de autonomía. Unos 380 el GLP, más otros 550, 600 kilómetros que nos puede dar el de gasolina en conducción normal. La conducción, ya os digo, es agradable. Lo que sí que no me gusta demasiado es que no entiendo por qué los coches baratos tienen que tener asientos incómodos. Puedo prescindir de una pantalla táctil, puedo prescindir de conectividad, etcétera, 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 pero no entiendo por qué los asientos tienen que tener una ergonomía incómoda. A partir de las 2 horas conduciendo, el respaldo se me hace bastante incómodo. Y aparte de eso, fijaos en el anclaje del asiento, tiene bastante holgura y estos movimientos a lo largo del viaje van fatigando bastante. Bueno, Rubén, entonces nos has dicho que el Dacia Duster GLP te parece un coche muy recomendable porque el coste diario de utilización es muy bajo debido al bajo precio del combustible, que se conduce exactamente igual que un coche de gasolina, que tiene más autonomía porque disponemos de 2 depósitos, uno de gasolina y otro de GLP, que son coches fiables, que la conducción es agradable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde está ese problema que nos decías al principio que nos ibas a contar? Bueno, pues muy sencillo. El 21 de enero del 2020, un mes y medio aproximadamente antes de que se declarase el estado de alarma, el gobierno de España decretó el estado de emergencia climática. ¿Qué significa esto? Bueno, pues al declararse en estado de emergencia climática, lo que se daba era luz verde a una serie de... a una hoja de ruta para conseguir que España fuese un país de emisiones netas cero de CO2 de aquí al 2050. Y eso establecía una serie de peldaños, de hitos a ir cumpliendo a lo largo de estos años. Entre esos hitos está el siguiente, y cito. Insisto, esto lo podéis ver, buscáis en internet declaración de estado de emergencia climática del Gobierno de España y veis el documento que está ya... está ya en el BOE y aparte de eso está autorizado, ¿de acuerdo? Se ha llegado a un acuerdo para que esto se cumpla. Esto va a ser así, sí o sí. En el apartado 10, insisto, leo:
Salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas, no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil, así como analizar y, en su caso, revisar los actualmente vigentes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el precio del GLP es la mitad que el precio de la gasolina, simplemente porque sobre el GLP hay muchos menos impuestos que sobre la gasolina. El precio real del combustible, si le quitamos los impuestos, es muy similar el precio del gasóleo, el precio de la gasolina y el precio del GLP. Si el GLP está más barato que la gasolina y el gasóleo, es simple y llanamente porque tiene menos impuestos. Si con esta nueva hoja de ruta del plan de emergencia climática del Gobierno de España van a eliminar los beneficios fiscales, salvo por razones tecnológicas o sociales, es decir, es muy probable que la bombona de butano siga teniendo unos bajos impuestos, pero el automóvil ya sabemos todos que no es el caso de algo que socialmente se quiera beneficiar de ninguna manera. Lo que se busca es precisamente la electrificación del automóvil, con lo cual esto lo que nos está diciendo es que sí o sí el precio del GLP dejará de estar, entre comillas, subvencionado o bonificado fiscalmente como está en la actualidad. Con lo cual, esa enorme ventaja que tiene ahora los coches de GLP, pues no se sabe muy bien cuándo, pero se va a eliminar, porque como digo, el precio es arbitrario, simplemente que se le aplican menos impuestos que a la gasolina. Ahí es donde tenemos la trampa con el GLP. Así que el consejo que os es, bueno, pues que cuanto antes compres un coche de GLP, más tiempo vas a poder ahorrar dinero hasta que eliminen esa menor carga impositiva sobre el combustible. Bueno, pues así llegamos al final de esta prueba y de estos consejos sobre el uso de los vehículos con GLP. Espero haberos aclarado las dudas y resuelto, pues bueno, algunas preguntas que nos hacéis en el consultorio de Autocasión. Y como conclusión sobre el Duster, ¿qué es lo que más me ha costado? Bueno, pues por un lado, el coste de uso diario. La verdad es que es un coche que se amortiza rápidamente y que sale muy barato viajar con él, ¿de acuerdo? Lo segundo es la relación precio-producto. La verdad es que es un coche que, bueno, pues en el entorno de los 15-16.000 euros que puede sacar esta unidad, te da todo lo que necesitas. Y lo tercero es que es un coche bastante espacioso, tiene un buen maletero, las plazas traseras son amplias, etcétera. ¿Qué es lo que no me ha gustado de él? Bueno, pues por un lado, los asientos. La ergonomía de los asientos no es nada buena, resultan incómodos a la hora de viajar con ellos. Lo segundo que no me ha gustado es que le afecta mucho el viento lateral, ¿de acuerdo? El coche se mueve bastante cuando tenemos viento lateral con él. Y lo tercero, pues lo que os decía al final del vídeo, esta incertidumbre que el estado de emergencia climática crea sobre el futuro del precio del GLP, lo cual va a poner en riesgo tanto la venta de vehículos con GLP como los puestos de trabajo que se han generado con los talleres que instalan estos sistemas bifuel. Así que nada, lo dicho, si te ha gustado el vídeo déjanos el comentario, si no te ha gustado dinos por qué para poder mejorar. Si necesitas conocer más datos concretos sobre el Dacia Duster, te invito a que visites la prueba escrita del Dacia Duster en la sección de actualidad de Autocasión, también que veas el vídeo de mi compañero Marcos, donde te explicará mejor todo el tema de interiores, diseño y todo, que es idéntico al de esta versión de GLP. Y también te invito a que todos tus comentarios y cuestiones me las dejes en comentarios para que te pueda resolver las dudas que te haya podido plantear. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.